De nuevo, bienvenido a su aula virtual de análisis instrumental. Soy el profesor Marvin González y el tema de hoy es continuando con la unidad que ya habíamos iniciado en clases pasadas, la espectroscopía de luminiscencia. Empecemos. Cuando estamos hablando de luminiscencia, estamos hablando de todos aquellos fenómenos que emiten luz. ¿Quiénes emiten luz? Los fenómenos incandescentes y luminiscentes. Habíamos estado estudiando en la segunda clase de todos aquellos que producen luz. Cuando hablamos de luminiscencia, está referido cuando una sustancia emite luz sin ser calentada o está proporcionada por una alta fuente de calor. A eso es lo que se denomina luminiscencia. Pero en el caso de analitos, que es la parte que a nosotros nos interesa, también ellos tienden a emitir una luz. Y esta luz es lo que a nosotros nos interesa en la clase del día de hoy. Vamos a ver que existen fenómenos de quimioluminiscencia, bioluminiscencia, catodoluminiscencia, radioluminiscencia, fotoluminiscencia, sonoluminiscencia, Röntgen luminiscencia. A todo esto existe una diferencia bien grande entre fluorescencia y fosforescencia. No es lo mismo, pero ambas están agrupadas dentro de lo que nosotros denominamos luminiscencia. Veamos la diferencia. La fluorescencia viene a ser una luz electromagnética o puede ser una luz ultravioleta con temperatura. En cambio, el fenómeno de la fosforescencia es una luz que se da en frío. La fluorescencia dura apenas unos nanosegundos o milisegundos, son bien cortas. La fosforescencia, en cambio, es totalmente diferente, dura mucho tiempo, incluso hasta días. En el caso de la fluorescencia se denomina así porque la primera vez que fue observada por un científico se observó en la fluorita y de ahí su nombre de fluorescencia. La fosforescencia se observó por primera vez en el fósforo y de ahí su nombre de fosforescencia. La fluorescencia se aplica muchísimo hoy en día dentro del campo de la espectrofluorometría, la espectroscopía fluorescente, la cromatografía líquida de alta resolución de fluorescencia y la fluorimetría. Los equipos que se están utilizando dentro de la fluorescencia es el denominado fluorómetro. La luminiscencia, dentro de ella encontramos que la quimioluminiscencia no se necesita una fuente externa de radiación para que los electrones pasen a un estado excitado. De modo que el instrumento solamente es un vaso de reacción en un tubo fotomultiplicador. Esto de quimioluminiscencia lo podemos observar en la naturaleza con aquellos organismos de que en la noche tienden a emitir luz. Por ejemplo, lo que se denominan los quiebraplata, los hechón. Estos organismos, principalmente en invierno, nosotros los vemos que están emitiendo una luz en su abdomen. Esto es un fenómeno de quimioluminiscencia. La sonoluminiscencia son aquellas que van a emitir una luz al aplicar ondas sonoras. La electroluminiscencia se aplica energía eléctrica y nosotros ya lo habremos visto cuando se producen aquellas chispas producto precisamente de energía eléctrica. ¿Cuáles serían las aplicaciones dentro de la farmacia? Primero, en la elaboración de los antibióticos. Segundo, para determinar sustancias en una mezcla, por ejemplo, en complejos vitamínicos
o bien para determinar la farmacocinética de algunos fármacos. También cuando se requiere desarrollar cierto tipo de fármaco con la finalidad de conocer en dónde es el sitio en que se va a unir a la proteína específica. Determinar las estructuras en los enlaces químicos y leer el ADN también se utiliza muchísimo. En el caso de la fluorescencia, dentro de sus aplicaciones, en términos generales, no se considera una herramienta de análisis cualitativo o estructural importante. En muchos casos, no se puede visualizar la emisión de fluorescencia. Pueden enlazarse sondas o marcadores fluorescentes. Ejemplo de esto, las sondas de fluorescencia en neurobiología. Se utilizan para estudiar fenómenos biológicos dentro de la célula. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, en el caso de las neuronas, nos interesa saber en qué parte de las neuronas se dan ciertas actividades neuronales. Y esto se logra gracias a las ondas de fluorescencia. La fosforescencia, en el caso de la fosforimetría, sirve para la determinación de distintas especies, tanto orgánicas, bioquímicas, los ácidos nucleicos, los aminoácidos, la pirina, la pirimidina, enzimas, los hidrocarburos policíclicos y los plaguicidas. Muchos compuestos farmacéuticos producen señales fosforescentes que pueden ser fácilmente cuantificables. Los fenómenos de quimioluminiscencia ocurren dentro de los sistemas biológicos. A esto se le denomina bioluminiscencia. Entre estos, nosotros hemos visto las luciérnagas, que ya lo había mencionado, ciertos tipos de medusas que en las aguas profundas del mar se pueden observar cómo dan ciertos fenómenos de quimioluminiscencia. También existen ciertos tipos de bacterias, protozoos y crutáceos, que como que tuvieran luz propia, y a estos fenómenos es lo que se ha denominado fenómeno bioluminiscente. En conclusión, tanto la fluorescencia como la fosforescencia son fenómenos que están agrupados dentro de lo que denominamos la luminiscencia. Comparten la similitud de ser emisores de luz por estados de excitación. En química analítica existen diferentes métodos en donde se emplea tanto la fluorescencia como la fosforescencia. Tienen diferentes aplicaciones en farmacia, pero también las encontramos en muchas otras áreas. En el aula virtual yo les estoy compartiendo la agenda de trabajo correspondiente para esta semana. En ella están orientadas ciertas actividades que ustedes deben realizar para profundizar en los temas que corresponden al día de hoy. Espero la entrega oportuna dentro de la asignación correspondiente, y cualquier duda no duden en contactarme. Soy el profesor Martín González y los espero en mi próxima clase.